El técnico de Boca Juniors o la dupla de técnicos que comanda el conjunto argentino decide incluir a Lampe en el próximo partido. Su debut se verificará el miércoles 24 de octubre a las 20:45 cuando Boca reciba a Palmeiras. Y si es ratificado como titular, una semana después, el 31 de octubre, también estará en el arco en el partido de vuelta ya en Brasil, Palmeiras frente a Boca Juniors. Comienza así la caminata de Lampe por el fútbol argentino. Ojalá, lo deseamos todos, sea duradera. Con este tema les damos nuestro saludo y las buenas noches, pero les decimos también que tendremos otros temas de información en hora 23. Por ejemplo, hablaremos de los puertos alternativos a los del Pacífico en Chile. El fracaso jurídico de Bolivia en La Haya ha llevado a pensar al gobierno y al sector privado en alternativas. Una de ellas es el puerto Bush, que ha sido mencionado insistentemente en las últimas semanas a raíz de lo que ha sucedido en La Haya. Es una real alternativa. ¿Cuánto tiempo necesita madurar como proyecto para tener las características que permita un mayor volumen de exportación al país? Hablaremos de ese tema con un experto. Pero tendremos algo más en el campo económico. El fin de semana, como ustedes ya conocen, se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio. Se da así un paso más para avanzar en la meta que ha sido fijada para el año 2022 y que consiste en la fabricación de baterías de litio por una compañía del Estado boliviana asociada desde luego con un consorcio extranjero. Los analistas dicen que falta aún mucho camino por recorrer, especialmente en la búsqueda de mercados. Tendremos una perspectiva de esta nueva beta para la economía boliviana. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. Iniciamos la semana y también hablamos esta noche de trasplante de córneas. De forma particular, es un tratamiento muy costoso, sus costos son muy elevados. Además, los pacientes tienen que esperar donantes de córneas o comprarlas y en la mayoría de los casos es muy difícil conseguirlas. Es por ello que hoy, al enterarnos de que llegó una cifra aproximada de 29 tejidos corneales desde Estados Unidos hasta Bolivia y que serán implementados o implantados estos tejidos corneales en los próximos días en personas que así lo necesitan, nos alegramos muchísimo y consideramos que es una noticia muy positiva de la cual queremos conocer más y lo vamos a hacer en compañía de ustedes en los próximos minutos, así que estaremos hablando del tema, estén muy pero muy atentos. Pero eso no es todo, además hablamos de nuestra ciudad, La Paz, ciudad maravillosa, ha sido definida como una ciudad romántica y ahora es catalogada como una ciudad mística, esotérica y además vivencial, porque tiene lugares sagrados muy importantes para nuestros pueblos, con un significado muy especial en la cosmovisión andina y es por ello que se ha creado un paquete turístico para demostrarnos a nosotros mismos, demostrarles a ustedes y a cualquier persona que visite nuestra ciudad que La Paz es una ciudad mística. Así que vamos a conocer más detalles al respecto y vamos a conocer, por supuesto, más acerca de esos paquetes turísticos durante el transcurso de este programa. Así que estén muy, pero muy atentos. Durante el programa conocemos más de este tema. Además, es momento de darles la bienvenida a nuestras redes sociales. Ya tenemos publicaciones disponibles a través de las cuales ustedes pueden participar y ser parte de nuestras entrevistas. Hablamos del tema principal de esta noche, Puerto Bush, salida boliviana al Océano Pacífico. El fallo de La Haya obligó a revisar alternativas para que el comercio boliviano deje de depender de los puertos chilenos. Son las 22:59. Comenzamos a desarrollar los temas que les anunciamos en los minutos precedentes. Y vamos a comenzar a hablar de las alternativas que tiene Bolivia para salir al Océano Pacífico, pero también al Océano Atlántico. Lo sucedido en La Haya la pasada semana ha planteado en el debate nacional la necesidad de repensar esta política. No solamente apuntar a la salida y al ingreso de mercadería por puertos del Pacífico, principalmente chilenos y en algunos casos peruanos, sino mirar al Atlántico a través de Puerto Bush y a través de la hidrovía, que desde luego es una alternativa que, lo dicen los expertos, puede ser utilizada de mejor manera que la presente.
De este tema nos va a hablar hoy, está aquí con nosotros y es nuestro primer invitado, el capitán Franklin Durán. Él es vicepresidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas y además un máster internacional en gestión portuaria. Capitán, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Bolivisión y Ahora 23. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Lo de capitán surge ¿de qué forma? Usted fue miembro de las Fuerzas Armadas, me contaba antes de comenzar el programa que no ese es el camino, es experto en un área particular. Cuéntenos, por favor. Sí, cómo no. Yo salí bachiller y me fui al mar, navegué casi 15 años de mi vida, me dediqué a surcar los mares del mundo en una empresa alemana hasta ser capitán de ultramar. Posteriormente me especialicé por temas de familia, ya no pude estar mucho tiempo más navegando. Me especialicé en el área portuaria, soy máster internacional en gestión portuaria. Este curso lo hice en España. Después trabajé en algunos puertos en Europa, experiencia en zonas de actividades logísticas, puertos, etcétera. La parte logística, que es básicamente mi especialidad, ¿no? El grado de capitán entonces lo obtuvo en la Marina Mercante. En la Marina Mercante, los oficiales salimos de la escuela como terceros oficiales, o piloto ultramar de tercera, segundo oficial o piloto ultramar de segunda, primer oficial o piloto de ultramar de primera y capitán de ultramar. Entonces yo llegué a ser capitán de ultramar. Es el máximo grado dentro de la Marina navío comercial. En la Marina comercial. Dentro de la Marina comercial. ¿Qué tipo de barcos comandó? Yo estuve en barcos de carga general, estuve en barcos petroleros, barcos gaseros, barcos pasajeros incluso, y hice lo último en un barco feeder. Muy bien, con estos antecedentes que desde luego avalan su experticia, comenzamos a hablar del tema para el cual lo hemos convocado. Después de La Haya, ¿por qué los bolivianos deberíamos ver no solamente a los puertos del Pacífico, sino al del Atlántico, específicamente a través de la hidrovía? O sea, no solamente los puertos del Atlántico, o sea, nosotros considero de que la parte política, la parte diplomática ha trabajado siempre. Desde que hemos perdido la costa ha habido una labor diplomática, ha habido una labor política, etcétera. Han pasado más de 100 años. Lo que se ha esperado pudo haber sido a favor o pudo haber sido en contra. Y de aquí pasarán tal vez otros 100 años, esperemos que no. Pero donde no se ha avanzado es en el tema comercial, en el tema empresarial. O sea, nosotros hemos hecho muy poca actividad en el área logística, muy poca actividad en el área de transporte marítimo, pese a que nosotros tenemos varios puertos. Usted mencionaba algunos, tenemos puertos en el Pacífico, los puertos chilenos, 3 puertos, Arica, Antofagasta, Iquique. En Perú, Matarani, Hilo, en el Atlántico, puertos cedidos por Argentina, Rosario y Vicuy. Por el Paraguay tenemos Villeta, en Uruguay Nueva Palmira, Colonia, incluso Montevideo, etcétera. Tenemos un sistema portuario, el cual nosotros hemos utilizado muy poco. Y creo que ahora es la oportunidad, ahora tenemos que apuntalar y tener que trabajar en esa área, en el área comercial. Nosotros somos los dueños de la carga. La carga, yo soy transportista, he sido transportista de carga, pero la carga no lleva al buque. El buque no lleva la carga, sino la carga lleva al buque. Nosotros somos los dueños de la carga y nosotros debiéramos administrar nuestro sistema portuario a través de una gestión portuaria. Para eso tenemos por el Atlántico los puertos, Puerto Buch, tenemos en Canal Tamengo Central Aguirre, Puerto Aguirre, Puerto Jennifer, Gravetal, puertos por donde nosotros estamos exportando importantes cantidades de soya, por ejemplo, granel. Entonces, ahora se ha puesto especial énfasis en Puerto Bush como una alternativa real a lo que significa el comercio por puertos chilenos. Hoy, ¿cuál es el estado de Puerto Bush? Entiendo que de los aproximadamente 5 millones de toneladas que se mueven en el comercio boliviano, tanto de importación como de exportación, apenas 1 millón circula por Puerto Bush. ¿Qué se podría hacer para incrementar ese volumen? Puerto Buch es inoperativo, o sea, estuvo operando en los años 60 y la zona es muy complicada, es una zona de inundaciones, la zona del Pantanal,
y se cayó. De ahí hubo poca operación, prácticamente ninguna, y por eso se habilitaron los puertos del Canal Tamengo, un puerto brasilero de Ladario y el puerto de Central Aguirre. Puerto Buche es un anhelo del oriente boliviano, porque con una buena inversión, con un buen estudio, estudios de hidrográficos, estudios comerciales y demás cosas, es un puerto óptimo y muy importante para la zona oriental del país, por donde circulan cargas muy importantes, especialmente la carga de granel, ¿no? Diferentes son los diferentes otros puertos, ¿no? Sin embargo, se necesitaría, lo han reconocido las propias autoridades, una millonaria inversión. Se habla de por lo menos 600 millones de dólares para, primero, por ejemplo, concluir la ruta carretera hasta la zona y luego para mejorar la infraestructura del puerto en sí. ¿Es esta la cifra más próxima a la realidad para poner en condiciones adecuadas a Puerto Buche? Sí, puede ser. Han habido varios estudios con diferentes cifras, ¿no? Pero, insisto, donde hay que trabajar también es en la parte comercial. O sea, podemos tener puertos, ¿no? Como actualmente tenemos varios puertos, yo le he mencionado hace rato varios puertos, pero dependemos de unos cuantos. En eso es lo que tenemos que hacer énfasis. Tenemos el puerto Buche o los puertos por el Atlántico, son puertos muy interesantes en la parte de granos. Los puertos de Chile no hay que descartar, los puertos de Chile, el puerto de Arica y el puerto de Iquique son puertos de línea. A estos puertos son los únicos dos puertos que tienen carga de línea, donde las líneas navieras llegan semanalmente a esos puertos con contenedores. El transporte marítimo ha revolucionado a través del contenedor. El contenedor, los barcos contenedores que nacieron a la vida tenían capacidades de 150 contenedores. Actualmente hay barcos que tienen 20.000 contenedores. O sea, la evolución del transporte lo ha causado el contenedor. Entonces, la carga tiende a containerizarse, es más, hasta carga líquida se lleva en contenedores, gases se llevan en contenedores, autos se llevan en contenedores, todo tipo de carga en el espacio del contenedor. Y recordamos que por los puertos chilenos, de acuerdo a los datos oficiales, circula el 75% de la carga, tanto de exportación como de importación del país. Variar ese porcentaje dependerá no solamente de la voluntad coyuntural transitoria, sino de muchas otras condiciones. ¿Cuáles serían, según usted, las tres principales, por ejemplo? Bueno, por los puertos de Chile, como le decía, nosotros tenemos que organizar nuestra logística, nosotros tenemos que tener un mapa logístico. Esa sería la medida número uno. Esa sería un mapa logístico. Luego, negociar con los puertos, ¿no? Acorde a nuestras condiciones, porque hasta el momento siempre se ha negociado acorde a las condiciones de ellos. Tenemos que tener capacidad de negociación en ese sentido. Gestión portuaria. Aunque si son los dueños es más difícil imponerle Nosotros condiciones. somos los dueños de la carga. O sea, nosotros tenemos que utilizar y saber utilizar nuestra capacidad de almacenaje, incluso de todos los puertos. En este momento el puerto de Arica está colapsado. Y es por una razón, no sé, ahora que hay problemas de marejadas, ese puerto va a estar siempre conflictuado y va a estar siempre colapsado. ¿Y tercera medida? Y la tercera medida, yo creo que es importante el tema de la gestión en este sentido, ir por el lado comercial, ¿no? Usted hace rato charlábamos de la profesión mía. Yo creo que soy uno de los pocos marinos o capitanes de ultramar, creo que soy el único máster internacional en gestión portuaria, pero eso yo no lo digo con orgullo, más bien da pena. No tenemos universidades, no tenemos centros de capacitación en estas áreas, no trabajamos en nuestra logística. Somos un país mediterráneo, pero también recordemos que, por ejemplo, España tiene un puerto muy importante como ser el puerto Plaza, ¿no? El puerto seco de Plaza, que está en Zaragoza, que no tiene salida al mar. O que una de las navieras más importantes del mundo, la MSC, es de Suiza. Entonces, si nosotros trabajamos con mentalidad portuaria, con mentalidad marítima, con mentalidad logística, eso nos va a llevar a la solución, porque por el otro lado que siga yendo nomás la parte diplomática, la parte va a seguir, y eso puede tardar, puede ser ojalá a corto plazo, puede ser a mediano plazo o a largo plazo, pero esto hemos descuidado. Yo siempre digo, hemos
perdido la soberanía en las costas del Pacífico, pero estamos perdiendo algo más peligroso. Estamos perdiendo la soberanía en nuestro comercio exterior. ¿Usted diría entonces, por los comentarios precedentes, que el país no cuenta con una política clara para la administración de su carga y para su traslado, tanto en las exportaciones como en las importaciones? Hay mucho desconocimiento en estas áreas, ¿no? Nosotros exportamos no en condiciones adecuadas, importamos no en condiciones adecuadas, exportamos en condiciones FOB, importamos en condiciones CIF, donde al exportar en condiciones FOB nosotros dejamos la carga en los puertos y el que compra la carga lleva de los puertos hasta sus destinos. Estamos perdiendo la logística del transporte marítimo, igual en la importación, ¿no? Igual en la importación hay muchas empresas de Japón o de la China que nos ponen la carga puesto en Bolivia. ¿Cuánto porcentaje corresponde al Estado en esta decisión de una política más racional y cuánto al sector privado? Yo creo que tienen que ir juntos. La excelencia, la mejor gestión portuaria de los puertos en Europa han tenido muchísimo éxito, y el éxito de los puertos en Europa se ha debido a que ha habido una excelente comunión entre el Estado y las empresas de servicios. Situación que actualmente no se presenta en el país. No, lamentablemente no. Entonces ahí tenemos que aprender nosotros a dialogar. El Estado o los estados, los gobiernos tienen que aperturar, ¿no?, los negocios, hacer políticas de fomento a la logística, a las importaciones, a las exportaciones, y nosotros, ¿no?, en la parte empresarial y profesional, hacer y operar los puertos. Ahora, resulta claro que para el exportador o para el importador la política, no digo que no sea relevante, pero se guía básicamente por los números y seguirá utilizando los puertos que sean más económicos para su bolsillo, y ahí los chilenos tienen mucha ventaja. ¿Qué hacer para dar una alternativa que sea rentable y útil económicamente a los empresarios? Yo creo que tenemos que organizar nuestra carga y saber, como le decía anteriormente, utilizar el puerto adecuado para cada tipo de carga. El puerto de Hilo es un puerto excelente, es un puerto minero. En el puerto de Hilo está la empresa minera más importante del Perú, es la Southern Peruvian Copper Corporation. Por ese puerto han exportado siempre minerales. Es un puerto que tiene todas las licencias medioambientales, cosa que, por ejemplo, no se puede hacer por Antofagasta, que también es un puerto minero nuestro. Antofagasta, la carga, por temas medioambientales, la carga boliviana llega a un recinto extraportuario que es Portezuelo, y de Portezuelo tiene que ir hasta el puerto, tiene que viajar 35 kilómetros, y eso incrementa el flete, son alrededor de $36 por tonelada que uno tiene que pagar además. Entonces, ese puerto se conflictúa en la parte logística y los costos son elevadísimos. Entonces, si nosotros dijéramos, nuestro mineral va por hilo, porque tiene todo para poder trabajar con minerales. El puerto Matarani básicamente es un puerto granelero, aunque ahora está trabajando también con contenedores, con otro tipo de carga, pero el puerto de Matarani originalmente es un puerto granelero. Tiene una capacidad de más de 100.000 toneladas, tiene silos, tiene sistemas de correas, qué sé yo, para carga granelera, que es muy útil también al comercio exterior boliviano, porque mucha soya se exporta por ese puerto. Entonces tenemos un puerto granelero, tenemos un puerto minero, los puertos de Chile, de Arica y Iquique. Los buques de línea llegan a esos puertos porque las líneas marítimas no son propiedad de los chilenos ni de los bolivianos, son propiedad de europeos, de americanos, ¿no? Y ellos han encontrado en el puerto de Arica una excelente parada porque ahí hay el suficiente volumen de carga de contenedores para descargar y para cargar. Es como, se llaman buques de línea porque tienen una línea definida, tienen puertos determinados, tienen viajes donde nace en algún puerto, por decir, de ruta del Asia, nace, por decir, en Shanghai, y sigue una serie de puertos hasta llegar al puerto de Arica. Y cada semana llega un puerto de esa línea al puerto de Arica. Es como un bus que tiene paradas, tiene una ruta determinada, tienen paradas y además tiene una tarifa única. Entonces, a manera de conclusión, por todo lo que usted nos ha expuesto, en el país existe una ausencia, y es necesario contar con este elemento, una ausencia de una política logística para definir cuáles son las opciones para un óptimo movimiento de carga y por qué puertos. Eso actualmente no existe y debería ser una tarea prioritaria. Por ese lado tenemos que ir.
porque por el lado político nos puede ir bien como nos puede ir mal. Y allí pero por este lado una nos va a ir siempre coordinación bien. gubernamental Sí, y del sector privado. Pero por este lado nos va a ir siempre bien. Si nosotros tenemos universidades, capacitamos a nuestra gente, la mediterraneidad nosotros la tenemos en el cerebro. No, nuestra gente cree en el mar, es un sueño, pero no hacemos nada. En logística tenemos que trabajar un montón. Bolivia, incluso Bolivia, al estar situado en el centro de Sudamérica, hay que verlo como una oportunidad. Hay cargas hay cargas brasileras que le interesa los mercados del Asia. Para eso tienen que pasar por puertos del Pacífico. El Pacífico es un continente muy importante y por el Pacífico están los mercados asiáticos. Entonces los brasileños quieren pasar, ¿no?, y llegar a puertos del Pacífico también. Y van a tener que pasar por Bolivia. Y Bolivia tiene que ofrecer recursos logísticos, zonas de actividades logísticas, plataformas logísticas, puertos secos, etcétera, un desarrollo logístico de sus áreas. Entonces, nosotros tenemos que ver como una oportunidad, no como una debilidad. Y allí, por ejemplo, volviendo al tema del puerto Bush, se perfila como una opción verdaderamente real, porque está en territorio boliviano, pero necesita inversión, infraestructura, mucho dinero para ponerlo a funcionar y tener una capacidad de movimiento de carga mucho mayor. Efectivamente. Mientras tanto, utilizamos el puerto de Aguirre, el puerto Jennifer, que también son puertos interesantes, pero básicamente graneros, ¿no? Entonces, tal vez como prioridad, antes que invertir en fábricas de cartón, de botellas y de tantos otros proyectos en los que se ha involucrado el Estado, quizás la mirada prioritaria debería estar en inversiones en ese campo, por ejemplo. Logística, transporte marítimo y ese tipo de cosas. Yo le cuento, en una época yo me dediqué a las exportaciones de mineral. La producción del mineral por tonelada me salía alrededor de $7. Pero para que esa tonelada de mineral llegue a un mercado asiático, me costaba unos $80. $87 para el que llegue a destino. O sea, todo es logística. El resto es logística. Y ahí nosotros tenemos una excelente oportunidad. Una excelente oportunidad. Ojalá de verdad lo que ha sucedido en La Haya no sea un resultado pasajero para la alimentación, sino para acciones concretas en campos como los que usted ha identificado. ¿Por qué no se habla en la agenda nacional de este tipo de temas que parecen olvidados y que de manera súbita han resurgido a raíz de nuestro fracaso judicial? Me imagino que ahora se va a empezar a hablar, porque yo creo que ahora es cuando tenemos que reaccionar y ahora es cuando tenemos que manejar estos temas de una manera mucho más seria y de una manera mucho más unida. Yo le decía hace rato, ¿no? Es importante para el empresariado tener el apoyo del gobierno para ese tipo de inversiones. Las líneas navieras o los buques van a sus tráficos, generan sus tráficos en función de la cantidad de carga que se tiene. Nosotros somos dueños de la carga, nosotros podemos administrar nuestro sistema portuario. Nosotros podemos tener un puerto seco que nos sirva de una zona de prestaqui y distribuir las cargas en función de qué tipo de cargas y a qué destinos por todos los puertos que nosotros veamos convenientes para nuestro comercio exterior. No centrarnos en uno solo o en un par de puertos. Y esto va asociado a condiciones económicas favorables para el exportador y para el importador en todo este contexto. Es importante que nosotros negociemos bien, con capacidad técnica y con capacidad empresarial, negociemos nuestras condiciones con los puertos, porque nosotros somos los dueños de la carga. En este momento los puertos nos imponen su tarifario, los puertos nos imponen sus condiciones y nosotros las tenemos que aceptar, porque no tenemos mucho para decir. Tenemos que pensar de una vez por todas de que nosotros, al ser los dueños de la carga, tenemos que saber negociar. Entonces tenemos que cambiar el sistema de negociación con los puertos. Porque tal vez nos hemos concentrado mucho en la palabra soberanía, cuando otras alternativas más pragmáticas podrían llevarnos a lo que usted sugiere. Seguro. Soberanía la necesitamos, es un anhelo de todo boliviano, pero no perdamos la soberanía en nuestro comercio exterior.
No perdamos la soberanía en nuestro comercio exterior, una frase que destacamos a manera de conclusión de esta entrevista. ¿Alguna recomendación adicional a todo lo que ya hemos conversado como sugerencia de una política que por su explicación se ve como urgente y necesaria hoy más que nunca en el país? Sí, claro que sí. Utilicemos todo nuestro sistema portuario. No dejemos de utilizar este puerto porque, no sé, nos cae mal, ¿no? Utilicemos todo nuestro sistema portuario. Sea porque Bolivia, la carga, sea chileno, peruano, brasileño, pero bajo argentino. nuestras condiciones, como le decía. ¿Por qué? Porque nuestra carga día a día crece más. En este momento están los puertos colapsados. Los puertos de línea, como el de Arica, están colapsados. Cualquier rato se va a colapsar quizás el puerto de Iquique o el puerto Matarán. Entonces tenemos que saber utilizar nuestra capacidad de almacenaje, pero nosotros. No hacer que los puertos sean sitios de almacenaje, sino que sean sitios de transferencia de cargas. Entonces toda esa gestión la tenemos que administrar nosotros y así vamos a poder negociar bajo nuestras condiciones. Agradecemos al capitán Franklin Durán. Capitán, ya nos contó su historia de la Marina Mercante. ¿Es correcto el nombre? Sí. Muy bien, capitán en ese campo, por esta visión fresca de un tema que, lo decíamos, lamentablemente no ha formado parte de las prioridades del país, pero es urgente que hoy ya lo sea. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Una frase que añadimos a las varias valiosas que nos ha mencionado. Será hasta una próxima oportunidad. Ojalá la siguiente ya conversemos de algunas iniciativas que se han amasado en este contexto, tanto en el sector estatal como privado. Con mucho gusto. A sus órdenes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Momento de un corte en hora 23 tras este interesante tema. Luego seguimos con más de lo anunciado. Las 23 horas con 25 minutos nos ocupamos del segundo tema de esta noche en hora 23. El pasado fin de semana, ustedes seguramente lo vieron o lo escucharon o lo leyeron en los medios, se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio en el Salar de Uyuni. Un paso más en la perspectiva final de la industrialización de los recursos del salar y de la perspectiva también de llegar el año 2022 a la fabricación de baterías de litio, un producto importantísimo en el mercado moderno. Vamos a hablar de este panorama y lo vamos a hacer con Luis Alberto Echazú. Él es viceministro de Altas Tecnologías Energéticas. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Un gusto de estar aquí. Buenas noches. Usted durante mucho tiempo fue dirigente sindical, muchos lo han reconocido seguramente. ¿Cómo fue su tránsito de la dirección sindical a este campo tan especializado como el de su viceministerio? Bueno, nos conocimos allá. Evidentemente yo era miembro de la COP en el último periodo de don Juan Lechín. Con Juan Lechín Oquendo. Representante de los universitarios justamente, ¿no? Posteriormente, lógicamente, concluí los estudios y luego en Europa, en Suecia. Pero yo estudié siderurgia, ¿no? Y claro, desde luego en la materia de inicios hay también materias mineras, pero el problema de las sales era un problema nuevo, ¿no? Yo fui ministro de Minería en el primer periodo del gobierno de Evo Morales y de allí, en ese momento, se organizó la gran estrategia de industrialización de los salares. Y bueno, me hice cargo yo, me pidió el presidente que me hiciera cargo, y así fue a partir del año 2010, que fue cuando culminé la gestión de gobierno, ¿no? Como ministro. Entonces no llegó allí por su gran trayectoria sindical, sino también por su experticia y conocimiento del campo. Así es, sí, claro, no. Realmente yo fui dirigente universitario en Oruro, justamente de la Facultad de Ingeniería. De la UTO. De la UTO, sí. Y luego, bueno, en esa virtud, en un congreso de la COP, me eligieron para el comité ejecutivo. Y bueno, allí terminó mi carrera sindical, ¿no? Y ahora hablaremos entonces, tras esos antecedentes que siempre son importantes recordar, de esa inauguración, la planta industrial de cloruro de potasio. ¿Cuál es el objetivo de esta planta en cuanto a la cadena productiva de la industrialización de los recursos en este campo? Bueno, mire, en realidad por nuestro proceso de evaporación, que es el proceso de concentración de las materias para llegar al litio, en este proceso, lo primero que se separa son sales de sodio, cloruro de sodio, que es la sal más abundante,
En las otras piscinas se produce una concentración de sales mixtas, de sodio y potasio, y de allí sacamos la materia prima, cosechamos en las piscinas para entrar a la planta que se ha inaugurado ayer. Entonces, es un proceso que se aprovecha esta evaporación fraccionada en piscinas, en ingenios podría llamarse, en minería, para aprovechar los componentes de la salmuera, en este caso el potasio. En este sentido, para que nos entienda bien la gente, porque a veces nos haremos con los conceptos técnicos, la primera etapa se utiliza la sal bruta como tal. La explotación comienza con perforación de pozos y la extracción de líquido. Es una minería especial. Es líquido el producto básico que sale perforando pozos. Ese líquido es transportado a piscinas. Esa es ya la segunda parte del proceso. Sí, en las piscinas hay un proceso de evaporación. El agua se evapora y en el punto de saturación empieza a precipitar sales. De acuerdo a la concentración de los elementos, primero se deposita sales de sodio, cloruro de sodio. El líquido va a la siguiente piscina y ahí se hace una mezcla de sodio y potasio. Esa sal se cosecha, ¿no?, con equipo y maquinaria, y se transporta a la planta y allí se logra separar el sodio del potasio y el producto es el cloruro de potasio, un fertilizante de amplio espectro demandado para la agricultura en el mundo entero. Cuando hablamos de cloruro de potasio, para que la gente lo conozca, si es que no fuera así, estamos hablando de un producto en forma de granos, en forma de líquido. No, ¿cuáles son sus presentaciones? Es un producto sólido. Granulado. Granulado, pero a un tamaño muy pequeño, ¿no? Casi es un polvo. Es tamaño de grano muy pequeño. Más fino que la sal común que utilizamos. Más fino que la sal común. Ahora, claro, hay procesos de peletización, es decir, una aglomeración para formar pequeñas esferas, y ese producto incluso tiene más precio porque va soltando el fertilizante de a poco. El polvo tiene la dificultad de que puede arrastrarse por la lluvia o por el viento. Pero bueno, quizá más adelante hagamos esta peletización. Hacia adelante hay otro proceso para llegar a las baterías, pero antes de llegar a ese punto, ¿cuál es el uso? Usted ya nos anticipaba algo del cloruro de potasio. Básicamente se lo emplea como fertilizante. Para uso muy diverso, para cereales, papa, quinoa, soya, frutas. El plátano, por ejemplo, es potasio concentrado, y de ahí que en el chapare se necesita mucho potasio. Ya nos han hablado los productores que quieren comprarnos y esperemos que realmente esto se consuma en Bolivia, porque va a mejorar la producción agrícola, la productividad, y va a generar productos de mayor calidad y en mayor abundancia. Va a ayudar a la mesa de los bolivianos. Yo espero que este consumo crezca. Es muy pequeño todavía el consumo en Bolivia. Nuestra planta piloto abastecía todo el mercado nacional. Entonces la planta industrial va a ser principalmente para exportación. ¿Qué diferencia con la urea, que también tiene una utilización como fertilizante? ¿Por qué, por ejemplo, no utilizar urea para un campo agrícola y sí utilizar cloruro de potasio? Dependiendo del producto y del suelo. El suelo pobre en potasio y el producto demandante de potasio, hay que poner potasio. La urea, lo mismo. Productos que requieren nitrógeno, casi todos también. Entonces, ambos son fertilizantes, pueden combinarse para generar uno más potente y de mayor espectro. Pero evidentemente hay productos agrícolas que tienen especial necesidad de uno o de otro. Pero en Bolivia tenemos tres macronutrientes son fundamentales para toda la producción agrícola. Fertilizantes nitrogenados, la urea, potásicos, el cloruro de potasio, ambos ya en Bolivia en producción industrial, y los fosforados, eso todavía no tenemos. Pero de los tres tenemos dos. Hace 7 años no teníamos nada. Ahora, ¿qué se va a hacer para evitar que con el cloruro de potasio pase lo que en principio se ha presentado con la urea? Es decir, que existe una gran producción, pero no todavía los suficientes mercados. ¿Para el cloruro de potasio ya tenemos mercados asegurados? Sí, mire, yo le digo, sí, la producción anual de este año está asegurada la venta ya, incluso se ha adelantado un dinero. Porque en el Brasil tenemos un mercado natural. El Brasil tiene una necesidad de 6 a 8 millones de toneladas y produce 1 millón. Y nosotros tenemos 350.000, que es bastante ya. Es la 9ª planta en el mundo esta que tenemos ya. La 9ª. Y la 3ª en Sudamérica.
¿no? ¿Estamos hablando de contratos ya definidos o todavía de iniciativas para llegar a la firma de contratos? No, ya hay un contrato para la producción de este año. Y tratativas... ¿Qué porcentaje del volumen de producción? Todo, 30.000 toneladas. ¿El 100%? Todo, el 100%. Y las tratativas, la negociación para el siguiente año, que tiene que ver, lógicamente, con el riesgo de la evolución del precio, ¿no? ¿Y el mercado nacional cómo se lo abastece si está vendida toda la producción al exterior? Es que, miren, nosotros tenemos una producción del año pasado que, si no se consume en el mercado interno, vamos a tener que exportar. Mire, tan pequeña es la producción que nuestra planta piloto de 3.000 toneladas abastece el mercado nacional por completo, ¿no? No, si hay demanda interna, vamos a privilegiar la demanda interna. Muy bien, así hemos conocido entonces, como en una buena clase universitaria, cuáles son las características y la utilización del cloruro de potasio. Nos habíamos quedado en esa segunda parte. Una vez que se produce el cloruro de potasio, se está en condiciones, usted me corrige si estoy equivocado, la siguiente, que es el camino hacia la producción de las baterías de litio. Antes hay que producir la sal básica de litio. Todavía, un paso anterior. Entonces, la siguiente piscina, la última, se deposita también por evaporación, sale el agua y llega al punto de saturación y se deposita sulfato de litio. Se cosecha con maquinaria y equipo y a la planta que vamos a empezar a construir en unas 2 semanas. La empresa está contratada, ha dado orden de proceder y en 15 o 16 meses tenemos la producción industrial de carbonato de litio. Carbonato de litio. Sí, ese carbonato de litio es el insumo principal para producir los materiales catódicos, es un polo de la batería. Pero este polo de la batería es el componente esencial de la batería en sí. Hay muchos otros componentes de la batería, pero el esencial es el material catódico. Y el litio es el componente fundamental, totalmente necesario para fabricar de cátodos. Ese es el plan boliviano de la primera y segunda fase. La primera eran plantas piloto, 4 plantas piloto que están en funcionamiento, 2 plantas industriales, la una ya está, las de potasio, y la de en camino la de litio. Ahora, la asociación con Alemania es la tercera fase, para producir hidróxido de litio, materiales catódicos y baterías en Bolivia, en asociación con una empresa alemana, con quien hemos firmado la minuta de constitución de la empresa mixta el viernes pasado. El proyecto apunta a tener el año 2022 ya la producción de baterías de litio. Sí. ¿Estamos en condiciones de llegar a ese punto? Sí. Cuando la inversión, que entiendo es de $1.200 millones, aún no está asegurada? Yo no le diría que no está asegurada, pero o que está asegurada más bien, pero en realidad la propuesta de la empresa asegura la inversión. Nosotros no tenemos que buscar el financiamiento. ¿Financiarían ellos los 1.200 millones? Los 1.200, sí. Entonces está asegurada la inversión y bueno, la empresa esta es una integradora y ha conversado con empresas como EB+W, por ejemplo, y con Varta, que son los especialistas en baterías. No es ASI la especialista, pero es la integradora, porque para este proyecto tan ambicioso, con tantas plantas diferentes entre sí, no hay una sola empresa que tenga esa posibilidad. Tiene que ser un consorcio, alianzas, unas son expertas en sales, otras en material catódico, es una tecnología muy sofisticada, es nanotecnología, y la última, las baterías. Entonces, hemos viajado allí, aparte de la calificación teórica, hemos ido a los países que ofertaban y hemos visto sus aliados y hemos visitado las plantas. Entonces, así integra un equipo para hacer toda la cadena. Ahora y ofrece el financiamiento. Ahora, algunos analistas han criticado, analistas del sector minero, el ritmo con el que se está moviendo este proyecto y dicen que la velocidad del mercado de la producción de baterías de litio es mucho más acelerada que las gestiones para obtener financiamiento, que la definición de contratos y que la meta del 2022. ¿Qué opinas sobre este conjunto de puntos de vista? Son absolutamente errados. Y le voy a decir por qué. En este momento en el mundo no debe haber más de, me voy a decir, entre 1 millón y 2 millones de autos eléctricos. Para el 2020 va a haber 5 o 6. Para el 2030 va a haber 50 millones. Es la evolución. Es totalmente falso de que nosotros hayamos llegado tarde. Precisamente al revés. Y eso se muestra en el consumo. Cualquier persona puede ver la evolución del desarrollo de las plantas de baterías y de autos, ¿no? Entonces, no estamos tarde, en absoluto. Pero además hay un factor fundamental. Nos dicen que hemos tardado mucho.
podíamos haber hecho antes sin tener nada como infraestructura. Los gobiernos anteriores han dejado al país inerme. Mire, yo le digo con toda sinceridad, y no estoy haciendo política acá, le digo cosas concretas. En el proyecto del Salar, como en muchas otras cosas, no había agua, no había energía eléctrica, no había caminos, no había comunicación, no había nada. Qué lindo hubiera sido como en la Argentina he visitado yo, que en los salares distantes, no están cerca de las ciudades, pero había una carretera asfaltada a pocos kilómetros de los salares. Energía eléctrica de alta tensión a pocos kilómetros. Nosotros hemos tenido que hacer, Endia ha traído una línea de cientos de kilómetros, agua de decenas de kilómetros. Allí no había sal y arena. Y eso es la falta de haber tenido gobiernos que no han tenido la visión ni siquiera para estructurar Bolivia con la infraestructura más elemental, ni qué decir de gas, de otros gases importantes, por ejemplo, como el dióxido de carbono o el nitrógeno. Eso ya son mayores palabras. Entonces, el proyecto ha tenido que hacer todo eso que en otros países lo tienen ahí a la mano. Entonces, eso es por una parte. Por otra, la dilación tiene que ver con muchos factores. Primero, la burocracia nuestra, hay que decirlo abiertamente, pero también la falla de las empresas, ¿no? Yo le digo que de 100 contratos, si 95 piden por prolongación del contrato, es poco. Entonces, por otra parte, también hay el tema de que hemos tenido dificultades en el conocimiento, hemos tenido que acumular conocimiento, hemos empezado de cero. Esta especialidad no había en Bolivia, y ahora yo puedo decir con mucho orgullo de nuestro país que usted va a la planta de potasio y ahí es todo el personal boliviano. En el centro de control, que es una tecnología sofisticada, la planta de potasio tiene un manejo totalmente automatizado, casi 90% de automatización. Hay hoy obreros 210, pero una planta gigante, ¿no?, que maneja 350.000 toneladas entre 210 personas en 3 grupos. Entonces la planta normalmente funciona con 70 personas. A propósito del mercado de las baterías de litio, que es a donde se apunta como objetivo final, 12 preguntas. La primera, hoy, ¿cuál es el país que tiene una mayor presencia en el mercado de baterías de litio? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿qué porcentaje del mercado piensa captar Bolivia a partir del año 2022 con la producción de sus baterías de litio? A la primera pregunta, sin duda, el país que más produce baterías es la China, de lejos, porque además de ser un mercado muy grande, tienen toda la cadena, ¿no?, desde la extracción del litio, tanto en salares como en roca, hasta ya tienen ellos sus sistemas públicos de transporte de buses con baterías de ion litio. ¿Qué porcentaje del mercado aproximadamente, China? Del mercado mundial en baterías, mire, le voy a dar una cifra aproximada porque esto cambia mucho, debe ser de baterías seguramente un 35-40. Corea debe tener una cosa muy cercana y Japón el resto y Estados Unidos mucho menos y Europa mucho menos. Bolivia el 2022 era la segunda pregunta. ¿A qué porcentaje de ese mercado aspira? Pequeño. La planta va a tener 10 gigavatios. ¿Qué tamaño va a tener esa planta? Las plantas más grandes ahora del mundo tienen 50 gigas. La nuestra va a ser de 10. Estamos hablando de plantas de tamaño mediano para el mercado europeo. Competir a la China con baterías que de Bolivia vayan a la China con la producción interna es una locura, es imposible. En Europa sí, y por eso ese fue un factor fundamental para que gane la empresa alemana. Y bueno, nosotros en Europa, y ese es el mercado donde van a ir estas baterías para los vehículos de empresas muy grandes alemanas como Volkswagen, Mercedes, etc. En el vecindario más próximo, ¿seremos el país líder en la producción de baterías de litio, o Argentina, que entiendo ya ha avanzado en algunos proyectos, está algo más adelantada que nosotros? Mire, yo le voy a decir lo que sé. En Argentina no hay un solo proyecto que conozcamos que apunta a las baterías. Hay una gran producción en Chile y Argentina, y además proyectos para incrementar la producción de materia prima, de sales de litio, muy grande. Escuché a la expresidenta Bachelet hablar de que querían que se haga un contrato para hacer baterías con la empresa, creo que Samsung, coreana, pero no sé en qué quedó. La presidenta terminó su mandato y ahora no hay. No conozco un proyecto
Estatal seguro que no, porque tienen otro tipo de visión política, ¿no? Pero tampoco privado, por una elemental razón. El mercado latinoamericano es pequeño y ellos quieren materia prima para lograr construir allá sus baterías y sus autos. Es decir, si es en Corea, en Japón, en China, como le dije antes. Entonces, yo con toda humildad, pero con toda certeza, hasta ahora puedo decirle de que hemos dado pasos más rápidos nosotros, empezando 25 o 30 años después que ellos. En conclusión, señor viceministro, la fabricación de baterías de litio el 2022 o más adelante puede ser una segunda fuente importante de ingresos para el país después del gas natural, o todavía habrá que esperar algún tiempo para que llegue a esa condición. No, yo creo que lo que usted dice es correcto. El 22, 23, además vamos a tener que ampliar la producción en otros salares, pero con el proyecto que le he dicho, el boliviano 100% y el de la asociación, los ingresos para el país van a estar muy cercanos a lo que son los ingresos del gas. Y si seguimos ampliando, yo creo que los pueden superar, ¿no? Siempre y cuando el gas no aumente tampoco, o cosa que ojalá suceda también, pero va a ser una fuente importante, porque estamos hablando de ingresos de varios miles de millones, ¿no?, de dólares, y diversificados, pues esta es la ventaja, no es solo un producto, ¿no? Vamos a tener 2 tipos de sales de potasio, de litio, una sal de magnesio, una sal de potasio, materiales catódicos, baterías, hasta ahora eso. Pero hay planes, vamos a hacer conocer a la prensa en unos meses, de una expansión para otros productos de alto valor basados en la cadena del litio. Este conjunto de elementos en su momento de maduración y de resultados, en millones de dólares aproximadamente, ¿cuánto generarían de acuerdo a sus estimaciones, por ejemplo, en un año? Cuando tengamos todo hasta las baterías, yo calculo que, bueno, los precios también actuales, ¿no? A los precios actuales, un ingreso de unos 2.000 millones. Ingreso bruto, ¿no? De dólares, desde luego. Sí. Estamos hablando de un ingreso de unos 1.200 por las baterías y unos 800 por las sales. Esa es entonces la perspectiva que se abre para el país con la explotación de estos productos, en la cual, hablo de la perspectiva, se ha dado un paso importante el pasado fin de semana. ¿Algo más que debamos destacar de este conjunto de señales que apuntan a fortalecer la industria de la producción de litio en el país? Bueno, mire, yo quiero decirle que los alemanes, después de firmar la minuta, fueron al Salar a ver nuestras instalaciones, el proyecto, y se admiraron del avance, dijeron, no esperábamos tener, y eso que no vieron la Palca, vieron los laboratorios y dijeron en el Salar, que se impresionaron por la calidad, la modernidad de los equipos, y bueno, yo les dije, bueno, si van a la Palca van a ver que esto es poco en relación a lo que hay allí, y les traigo una novedad hecha en la Palca justamente. En la Palca. Con las baterías pequeñas que ensamblamos para celulares, pero claro, se pasaron ya porque ahora ya la tecnología avanzó, pero bueno, esto han hecho nuestros técnicos e ingenieros. ¿Esta es una batería? No, esto es un mire, un láser. Un láser, sí, pero con la batería nuestra. Ajá. Todo esto, la carga, bueno, todo esto se echa en la Palca. Por eso dice que y aquí tenemos las iniciales de la empresa de litio, ¿no? Pero tiene una novedad. Es un láser recargable. Ajá. Es como un celular. No es necesario cambiar baterías ni pilas. No, usted carga, usa, descarga, carga, como un celular. Y bueno, esto ha hecho nuestra gente, ¿no? Y bueno, ese es... ¿Y es un producto de muestra o está destinado a ser comercializado también? Es todavía de muestra, ¿no? De muestra, parte pero del marketing de nuestra industria. Claro, lo que pasa es que quiero mostrar la capacidad del desarrollo de la tecnología de la ciencia en nuestra gente, ¿no? Esto es manos bolivianas, todo. Y además, le muestro que en la asociación no vamos a hacer mirones de palo, no vamos a tener un aporte directo y vamos a captar la tecnología de punta con mayor facilidad porque hay una base importante, no solo material, sino también científica. Gracias por su visión y por esa perspectiva de la industria del litio en el país. Luis Alberto Echazú, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, y su presencia en Hora 23. Muchas gracias, dispuesto a estar cuando se nos convoque y realmente muy contento de poder difundir lo que hacemos para el pueblo boliviano.
Hay muchos pasos hacia adelante, así que los estaremos recorriendo informativamente juntos. Así es, muchas gracias. Gracias una vez más. Momento de un corte en hora 23, cuando son las 23:48. El objetivo siempre fue tener mayor disponibilidad de córneas en el país. Por eso, cuando existen donaciones de estos tejidos corneales que llegan hasta Bolivia, es una excelente noticia para compartir con todos ustedes y, por supuesto, para informar. Las córneas pueden ser muy difíciles de adquirir y se dice, según algunas cifras estadísticas del año 2017, que por lo menos 1 de cada 1000 habitantes requieren de una córnea o de un trasplante de córnea en nuestro país, ya que tienen alguna distorsión o problema en la vista. 1 de cada 1000 habitantes. Vamos a conversar más al respecto con el doctor Joel Moya, director del Instituto Nacional de Oftalmología, que nos visita esta noche en hora 23 y que nos trae una buena noticia, ya que llegaron aproximadamente 29 tejidos corneales desde Estados Unidos hasta nuestro país, hasta nuestra ciudad, para ser donados y ser implantados en aquellas personas que así lo necesitan. Doctor Joel Moya, bienvenido a hora 23, qué gusto. Realmente un gusto visitarte y responderte las preguntas concernientes a este tema. Sí, estamos con una grata visita, no es la primera vez. Está con nosotros el doctor Mark Mifflin, que viene desde Salt Lake City, del Hospital Moran Eye Center. Es, como le dije, cuarta vez que llega, y cuarta vez que llegan con más de 25 injertos corneales. Eso significa, esta es la cuarta vez que llega. Sí, puedo asegurar así, ciertamente que deben ser más de 100 personas que se han beneficiado con este tipo de actividades. ¿Y cómo se da esa posibilidad de que lleguen estos tejidos corneales desde Estados Unidos a Bolivia, ya en este caso por cuarta ocasión? ¿Existe algún acuerdo, algún trabajo compartido que se tiene? Sí, hemos llegado a tener una grata amistad con todo este grupo de profesionales, que son profesionales de mucha avanzada. Son profesionales dedicados a esta área, son investigadores y que siempre están innovando con algún tipo de tecnología nueva referente al trasplante de córnea. Hemos quedado muy gratos desde la visita del doctor Michael Duffy. Él viene también de este mismo lugar. Él fue el primero en visitarnos y también llegó igual, con 25 injertos corneales. Y en 2 días operamos conjuntamente con él estos injertos, haciendo el beneficio a esas personas que habían esperado tanto tiempo. Después llegó este doctor Mark Mifflin, llegó el doctor Lee, otra vez el doctor Michael Duffy. Y bueno, ya se les hicieron una costumbre, ¿no? De visitarnos y traernos y mostrarnos sus tecnologías. Ellos, como tienen un centro tan avanzado en esta parte de esta ciencia, hacen trasplantes lamelares, tectónicos, hacen una variedad de tipos de trasplantes que vienen y nos muestran. Y con nosotros practicamos y lógicamente nos reciclamos nosotros de esta alta tecnología que ellos desarrollan, y al hacer esto estamos beneficiando a nuestra gente, ¿no? En esta oportunidad hemos trabajado 1 año para recibir esta visita. Se esperó 1 año para recibir los 29 tejidos corneales que llegaron hoy. Bueno, nos llegan injertos corneales de Banco San Diego cada mes, 2 veces al mes, pero ellos nos visitan de esa manera, ¿no? Cada año, y traen su presencia. Son personas desinteresadas que nos muestran lo que saben hacer y nos enseñan cómo debemos tratar algunas patologías complejas. Estos pacientes que hemos preparado este año han sido pacientes que tienen una diversidad de complejidad. Son pacientes que tienen catarata y necesidad de trasplante, tienen glaucoma y necesidad de trasplante de córnea, tienen alguna patología retiniana y también tenemos que hacer trasplante de córnea y colocar prótesis tectónicas, y realmente es un gusto tenerlos. Sabemos que para hacer esto ellos dejan de trabajar, inclusive se pagan sus pasajes, ¿no? Y nos visitan y nos muestran. Realmente es una experiencia maravillosa. Son días espectaculares que vivimos con ellos, y es un trabajo maratónico.
Definitivamente algo por destacar, excelentes profesionales, eso es vocación, amor a su profesión, amor a la vida y también ese amor a poder ayudar a otras personas que lo necesitan. En nuestro país existen muchas personas que necesitan el trasplante de córnea. Usted nos mencionaba que en el Instituto Nacional de Oftalmología por lo menos existen 200 personas en lista de espera. Hemos tenido oportunidades donde hemos tenido hasta casi 300 personas en lista de espera. No sé cómo nos batimos, porque a pesar de tener una ley de trasplantes de órganos y tejidos en Bolivia, todavía no tenemos la capacidad de ir y recoger los tejidos a nuestros compatriotas que se mueren aquí, pues sacar sus ojitos y utilizar sus tejidos en otras personas que sí lo necesitan. Estamos a un paso de lograr esto, ¿no? Pero yo creo que estamos a un pequeño impulso que debe partir de nuestras instancias superiores, como el Ministerio de Salud. El banco de ojos lo tenemos ahí en el Instituto Nacional de Oftalmología. Eso ya no es noticia, son 2 años que venimos pregonando esto. Pues no tenemos esa argucia legal para hacer las cosas de la mejor manera y rescatar tejidos previa donación, rescatar tejidos y analizarlos que son realmente viables para un trasplante y utilizarlos pues de boliviano a boliviano. Esta es la última fase que estamos viviendo. Sería muy importante porque eso nos podría ayudar mucho a mejorar la disponibilidad de estos tejidos o de córneas en el país, que son tejidos bastante demandados por la población. Sí, sabemos que por cada millón debe haber como 200 personas que necesitan este tipo de tratamiento. Entonces sí, tenemos un gran trabajo en Bolivia. Aquí en La Paz estamos un poco concentrados, ¿no? Porque La Paz asimila la patología que vienen de Oruro, de Potosí, Cochabamba, vienen del Perú. Entonces, yo creo que aquí en Bolivia, aquí en La Paz, se centraliza un poco este tipo de actividades. Aunque sabemos que en otras ciudades de Bolivia sí están operando también trasplantes de córnea. No, pero nuestro hospital es un hospital del pueblo y está dedicado a esto, para servir a su pueblo. Bien, hoy llegaron alrededor de 29 córneas de Estados Unidos a Bolivia, van a ser implantadas, en realidad ya fueron implantadas algunas de ellas en aquellos pacientes que lo necesitan. ¿Cuál es ese proceso que se lleva a cabo para el traslado de las córneas desde un país lejano hasta el nuestro? ¿Cuál es el tiempo de utilidad que tienen las córneas antes de ser implantadas en cada persona? Vamos a conocer estos detalles en los próximos minutos, después de conocer las noticias más destacadas de la jornada. Juan Pablo, vamos contigo. Vamos justamente con el anuncio de Paola y destacamos la primera información. El presidente Evo Morales calificó este lunes de individualista a Carlos Mesa, candidato a la presidencia por el FRI, por su mensaje y convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos difundido el pasado sábado, cuando confirmó que sería candidato para las próximas justas electorales. Morales dijo que Mesa no tomó en cuenta los movimientos sociales y consideró que esto es una forma de desconocer al pueblo organizado. El expresidente de la República, Carlos Mesa, explicó este lunes los motivos que le llevaron a ingresar en la carrera electoral rumbo a los comicios generales del 2019. Afirmó que hablar del ciudadano como protagonista de la política no es individualismo, sino democracia en su más amplio sentido. Muy bien, esas fueron las noticias más destacadas de esta jornada. Es momento de continuar con la entrevista porque estamos hablando del trasplante de córneas y de una noticia muy positiva porque hoy llegaron desde Estados Unidos a Bolivia alrededor de 29 tejidos corneales donados, que serán de gran ayuda para personas que sí lo necesitan. Doctor Joel Moya, a ver, cuéntanos un poco cómo se lleva a cabo todo ese proceso desde que se consiguen estas córneas, el traslado desde Estados Unidos a Bolivia y bueno, el proceso seguramente de conservación que se tiene que llevar a cabo aquí. ¿Cuánto tiempo de utilidad tienen las córneas antes de ser utilizadas o ser implantadas en los pacientes? Bueno, el hecho de poder conseguir tejidos corneales realmente es un arte. Entra mucho el deseo de las personas de donar sus tejidos, que es muy difícil, y además inclusive no del muerto, sino de los parientes. Pero en Estados Unidos se ha llegado a una concepción, en todo el mundo, se ha llegado a la concepción de que realmente cuando uno se muere, lo que uno tiene pues se va a ir nomás como vino, ¿no? Se vuelve polvo y realmente todo queda en nuestro alrededor. Entonces el hecho de donar el tejido corneal es un gran paso. En nuestro país ya tenemos gente que se ha ofrecido como donantes
y el hecho se va a hacer que cuando fallezca habrá que entrar, sacar sus ojitos y hacer un análisis correspondiente. Entonces todo tejido que se va a trasplantar nace así, con la muerte de un ser humano, se recogen los ojitos y esos ojitos son sometidos a diversos estudios para detectar si tiene el paciente alguna enfermedad contagiosa. Si tiene alguna enfermedad viral intensa, no se lo toca al paciente. Si ha muerto con una causa viral desconocida, peor. Si muere con SIDA, peor. Si muere con cáncer, con hepatitis, no se toca al paciente. Entonces, una vez que se recolectan los tejidos, estos tejidos que son analizados y desechados de esta manera, son analizados por máquinas y seres humanos contando las células y las características de este tejido. Cuando este tejido se encuentra que es viable, se lo conserva en un líquido especial. Una vez conservado de esa manera, este tejido puede ser utilizado durante 15 días. Para recolectar estos tejidos del paciente que ha fallecido no deben pasar más de 8 horas. Si pasan más de 8 horas, ese tejido ya no sirve. Y una vez identificado como viable, esa córnea tiene una duración de 15 días para ser utilizado. Lógicamente puede utilizarse, quién sabe, en el 20º día, 25º día, y puede ser que vaya bien. Pero la recomendación es utilizar hasta los 15 días con un margen que da mucha seguridad. 15 días sería el tiempo de utilidad. Sí, es lo que recomiendan, pero ya le dije que tal vez pueden pasarse unos días y dar un buen resultado del trasplante de córnea. Doctor Joel Moya, hoy llegaron 29 córneas, ya han sido implantadas en 9 pacientes, algunas de ellas. En los posteriores días se van a llevar a cabo también otras cirugías. Usted mencionaba, hay muchos motivos o daños que pueden tener los pacientes, por lo cual requieren trasplantes de córneas. ¿Cómo proceden a la selección de quiénes son los pacientes que se van a beneficiar con estas córneas donadas? Una de las patologías que afecta mucho la calidad de visión y calidad de vida es el queratocono. Y el queratocono se manifiesta en personas jóvenes, desde los 6 años hasta los 30 años. Bastante joven. Entonces yo creo que niños, jóvenes y un poco ya jóvenes adultos. Todas estas personas necesitan pues de un trasplante de córnea, porque si no se someten a este tipo de tratamiento, ellos no van a tener esa calidad de vista, no van a poder progresar en los deseos que todo ser humano tiene, ¿no? Estudiar, profesionalizarse. Por eso es que este trasplante se realiza generalmente. También el otro grupo de personas que necesitan trasplante de córnea son pacientes de la tercera edad que han tenido un trauma ocular, que han tenido un trauma quirúrgico. El hecho de someterse a una cirugía de catarata, de glaucoma, de retina, a veces dañan los tejidos de la córnea y esto se descompensa, se ponen blancos. El tejido se pierde la transparencia y se pone totalmente blanco. Entonces estos pacientes también necesitan someterse a un trasplante de córnea para recobrar esa calidad de ver las cosas y sentirlas dentro de uno mismo y poder pues sentirse bien con este mundo mismo. Entonces tenemos ese margen de pacientes que van de un extremo a otro y todos ellos sí necesitan este tipo de tratamiento. El trasplante de córnea es una operación que se realiza en mayor cantidad en el mundo. En nuestro país realizamos trasplantes de córnea con mucho éxito de ser humano a ser humano desde el año 1950 y se ha realizado acá en este Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces tenemos una gran experiencia, una gran escuela que la venimos manteniendo para beneficio nuestro y de nuestro país. Alrededor de 68 años aproximadamente. Sí, venimos ejercitando trasplantes de córnea aquí en La Paz, Bolivia. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito de estas cirugías, doctor Joel Moya, y de qué depende ese éxito? Bueno, el paciente que llega se hace un análisis clínico de su patología, se lo estudia de principio hasta final y se ven viendo sus posibilidades. Si es una córnea vascularizada o es una córnea que tiene mucha inflamación, con toda seguridad que va a dar un rechazo de córnea. Pero si es un queratocono, como el que estoy comentando, con toda seguridad que el trasplante de córnea va a dar un 100% de buen resultado. Entonces es una cirugía que nos da mucha satisfacción y cada vez se va beneficiándose con nuevas tecnologías que realmente hacen más fácil el tratamiento y se tiene un resultado más bueno, ¿no? Entonces todos los pacientes que se operan salen muy contentos. Me imagino. Y están dando gracias por todo, ¿no? Pues la oportunidad tienen de someterse a este tipo de cirugía de alta complejidad. Se necesitan microscopios muy específicos, el material 10 ceros, trépanos. Realmente es bien cara la especialidad de oftalmología y hacer este tipo de actividades realmente es una gran filantropía generalmente. Debido a la baja disponibilidad de córneas que existe en nuestro país para un posterior trasplante,
imagino que es una excelente noticia, como una suerte con la que cuentan aquellos pacientes en los cuales se da esa posibilidad de operarlos, de que existe una córnea disponible para ellos y más aún en este caso que llegan córneas donadas desde Estados Unidos. Aproximadamente, ¿cuál sería el costo de un trasplante de córneas si no forma parte de una donación de manera particular? Bueno, el hecho de recoger el tejido de un ser que se muere, el hecho de estudiarlo, utilizar diferentes químicos, diferentes insumos para determinar que esta córnea sea viable para un trasplante de córnea, solo este hecho cuesta $800. Ese líquido donde se conserva ese plástico cuesta $200. Pero si quisiéramos comprar una córnea de un banco ya en desarrollo y solicitamos una córnea que tenga buenas características, estoy seguro que una córnea puede costar de $3.000 a $3.500. $3.000 a $3.500, eso sin contar los costos de la cirugía y demás. Así es. Si usted puede multiplicar estos $3.000 por las 100 córneas que hemos traído, eso es un gran aporte a nuestro país y a nuestra gente. Definitivamente que es un gran aporte. Alrededor de usted, doctor Joel Moya, ¿tiene alguna cifra de alrededor de cuántos trasplantes de córneas se realizan en Bolivia por año y cuántos son los que realmente se necesitan? Nosotros debemos estar operando como en torno de unos 100, 120 pacientes aquí en el Instituto Nacional de Oftalmología. En algunas oportunidades operamos hasta 200 por año, ¿no? Yo creo que en Bolivia deben estar operando en torno de esta cifra, en toda Bolivia, ¿no? Porque se opera en Santa Cruz, se opera en Cochabamba y se opera en otras ciudades también. Entonces yo creo que debemos estar llegando a esto de operar 200 pacientes por año en Bolivia. Pero nuestra necesidad, eso sería para cubrir nuestra incidencia. Pero si tratáramos de cubrir nuestra prevalencia, esto habría que multiplicar por 10. Son como 2.000 pacientes que deberían operarse por año por esta patología. Entonces muchos de nuestros pacientes están ahí postergados, algunos no tienen la información de que hay centros donde se puede realizar este tipo de cirugía. Y estamos preocupados, ¿no? Porque quisiéramos que este beneficio llegue a todos. Sin duda. Bueno, pero esa semana serán beneficiados alrededor de 29 pacientes con esos tejidos corneales que llegaron desde Estados Unidos. Desde allá es una buena noticia y bueno, ojalá que podamos contar con más de estas buenas noticias de manera frecuente. Es un poco complejo, pero esperemos que sea así, doctor Joel Moya. Felicidades por esta labor y felicidades también porque tengo entendido que se ha inaugurado un consultorio en la región de Irupana. Un saludo para toda la gente de Irupana, porque allá está inaugurado un consultorio que lleva el nombre de INO Irupana, doctor Joel Moya. Y además un quirófano móvil donde están realizando ya muchos trabajos en beneficio de la población, de aquellos que tienen algunos problemas en la vista. Sí, hemos disfrutado de esta alegría. Hemos visitado la localidad de Irupana, donde se hace parapente y se tiene tantas otras bondades. Y esta es la segunda vez que visitamos esta población y hemos operado como 50 pacientes en estos 2 días, pero han sido pacientes de toda esa zona de Yungay, ¿no? Estaban ahí de Coripata, de Chicaloma, de Coroico, de Chulumani. Realmente me quedé muy complacido porque a través de esta actividad hemos inaugurado este quirófano. Hemos visitado muchas poblaciones en Bolivia. Hemos llegado a algunas, como a Ocapata, por ejemplo, que no tenía un centro donde hacer la cirugía. Entonces ahí nació la idea de tener un bus quirófano. Y lo fuimos preparando con mucho entusiasmo, mucho cariño, hasta lograr este hecho. Y este fin de semana que ha pasado, sí tuvimos la gran satisfacción de estar en Irupana y estrenarlo, utilizarlo y darle el beneficio correspondiente a toda esa gente que tiene una gran expectativa de operarse. Y lo hicimos con mucho cariño. Y estos líderes que tiene esta localidad no se contentaron con este hecho de llegar inclusive con un bus quirófano, sino que lanzaron el desafío de tener un consultorio médico oftalmológico. El hospital que tienen es de primer nivel, a lo máximo que llegan es a tener un parto y hacer una cesárea, pero al tener un consultorio de oftalmología están potenciando a ser uno de tercer nivel. Entonces, estoy muy complacidos, hemos sido sorprendidos con este consultorio y estas nominaciones. Y no nos queda otra que apoyar, ¿no? Porque nos damos cuenta que centros hospitalarios de esta calidad en estos lugares hacen mucho bien, lo que centraliza la atención en toda esa población yungueña y que está esperando este tipo de ayuda, pues. Esa gente debe tener recursos, me imagino, pero también hay gente que no tiene recursos. Entonces llegamos y sí, los beneficiamos a todos, tengan o no tengan, que tengan la patología y ahí estamos para hacer su operación y hacer ese seguimiento correspondiente. Muy bien. Para hacer esta actividad viajamos días antes,
seleccionamos gente, llegamos nosotros, hacemos la cirugía, y no solo eso, sino que a los 10 días mandamos un grupo de médicos a revisarlos. Quedamos de esa manera contentos y satisfechos por los resultados que nos vienen informando. Y además hacemos un buen seguimiento a todos nuestros pacientes. Muy bien, felicidades por ello también, doctor Joel Moya, y qué bueno por todos los pobladores de Irupana de que se puedan beneficiar con este consultorio y este quirófano móvil que ha sido implementado en esta región del país y bueno, que beneficia a las personas que necesitan. Doctor Joel Moya, director del Instituto Nacional de Oftalmología, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto como siempre. Muy agradecido. Nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Recuerde que estaremos hablando de La Paz, ciudad maravillosa, ciudad mística. El anuncio de la candidatura presidencial de Carlos Mesa ha generado muchas opiniones en los últimos días. Destacamos algunas en el siguiente sector con cuadros que resumen opiniones, comenzando por la del presidente del Estado. Ya está en pantalla. Evo Morales dijo hoy lo siguiente: revisen el mensaje de Carlos Mesa. Ciudadanos, individualismo. No toma en cuenta a los movimientos sociales. Bolivia está compuesta, dice Morales, por los movimientos sociales, campo y ciudad. Analicen profundamente ese mensaje. Desconoce al pueblo organizado. Pero ¿qué dijo Carlos Mesa en relación a los ciudadanos? Destacamos un fragmento de su mensaje del pasado fin de semana. Esas plataformas y colectivos ciudadanos son parte de un proyecto sin el que yo no podría entenderme a mí mismo, y mi mano está tendida para ellos, para que vayamos juntos adelante en esa construcción del nuevo tiempo. Tenemos que construir un nuevo tiempo, juntos, ustedes y yo. Otra reacción, esta vez en esta jornada, o más bien en la de ayer lunes, Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, opinó: el señor Mesa usó la causa marítima hasta donde le dio rédito político, para luego anunciar su candidatura por un cálculo político personal. Y por último, cómo ha enfocado la prensa extranjera el anuncio de Mesa. El periódico El País de España, por ejemplo, dijo: Carlos Mesa, expresidente del país entre 2003 y 2005 y la personalidad mejor situada en las encuestas para enfrentar al presidente Evo Morales, ha decidido presentarse como candidato a la presidencia. Se pone en marcha el recorrido denominado La Paz Mística, Esotérica y Vivencial. Un interesante recorrido con puntos en lugares o con paradas en lugares sagrados de gran importancia en la cosmovisión andina y con rituales de distinta índole en cada punto. Esta noche vamos a conocer más al respecto acerca de este recorrido y lo hacemos con nuestros siguientes invitados. Nos acompaña Paula Arias Loza, gerente de Ahuana Turismo. Paula, bienvenida a Hora 23, qué gusto. Gracias. Y también damos la bienvenida a Fernando Villagra, jefe del área de turismo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Fernando, qué gusto, buenas noches, bienvenido. un gusto. Gracias, Paola, por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche y por hablarnos de La Paz. Se dice que es una ciudad mística, esotérica y vivencial. ¿Por qué, Fernando? Bueno, en realidad La Paz apunta a ser un destino cultural del mundo. Tiene todas las posibilidades para convertirse a ese nivel de conocimiento en el mundo, porque tenemos un montón de cultura viva que existen en nuestras ciudades, desde lo gastronómico, lo folclórico y lo místico, lo esotérico, y tenemos todavía muy presente todo el conocimiento y la filosofía ancestral aymara, andina, ¿no? Entonces, dentro de todo eso se encuentran estos sitios sagrados como son las huacas, las apachetas, que todavía nosotros realizamos ciertos rituales de agradecimiento a la tierra, creemos mucho en eso. Entonces, ¿por qué no mostrar a los visitantes lo que tenemos, pero a la vez también a nuestra gente local, mostrarles el verdadero significado de estos sitios sagrados, y a través de un recorrido totalmente planificado en coordinación con el sector privado de turismo, para que todos podamos conocer y también seamos transmisores de esta información.
¿Cómo surge, Paola, ese trabajo coordinado entre las distintas empresas de turismo que forman parte de este recorrido turístico que se va a llevar a cabo muy pronto y lo que es el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? Bueno, primeramente en el mes de agosto se ha hecho un recorrido con varias agencias de turismo por estos sitios místicos. Y a raíz de esto, nosotros como empresarios privados, entonces hemos visto mucho potencial para poder ofrecer al público, tanto nacional como extranjero, esta ruta, ¿no? Y hemos identificado hasta 4 lugares donde se pueden hacer paradas. Es un trabajo, como te decía, conjunto con la alcaldía, para justamente desarrollar el turismo esotérico, vivencial y místico que hay en nuestra La Paz querida. ¿Cómo se ha diseñado este paquete turístico? ¿Cuáles son aquellas paradas que usted nos mencionaba en lugares sagrados importantes que la gente o quienes formen parte de este paquete van a poder conocer a profundidad? Bueno, la primera parada es en la Huaca Catari, que es en la conocida Curva del Diablo. Primero se va en la autopista justamente. Entonces, esta es una huaca muy especial, muy mística, porque se dice que es la boca de la serpiente que irradia una energía tal vez algo negativa. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es parar en este lugar para descargar todo lo malo que tenemos en nuestro ser, ¿no? Luego vamos a ir a la Huaca Limancasi, que está casi muy cerca al Nevado de Chacaltaya, donde vamos a poder hacer una ofrenda a Chachahuarmi, porque hay 2 piedras, dos piedras donde vamos a poder hacer peticiones tal vez a la Pachamama también, ¿no? Bien, esa sería la segunda parada. La segunda parada. Ahora vamos para la tercera, porque son 4, ¿no? Son 4, sí. La otra va a ser en la Apacheta Jampato, donde se hace una ofrenda también, que está a los pies justamente del Nevado Chacaltaya, y luego se termina haciendo una ofrenda en la cumbre, que es la Apacheta más alta, ¿no? Muy bien, esa es la cuarta. Con eso se finaliza todo el recorrido turístico. Muy bien, qué importante poder formar parte de esta actividad, una actividad muy linda que cataloga a La Paz con otras definiciones más, porque se la cataloga a La Paz como una ciudad turística, una ciudad romántica, una ciudad maravillosa y ahora una ciudad mística, esotérica, espiritual y vivencial. Exactamente. Nosotros estamos apuntando a ser un destino, tenemos las cualidades, aparte de lo cultural, para ser gastronómico, natural y de aventura también, ¿no? Entonces, esas son las características que nos han determinado como ciudad destino del mundo, y estamos trabajando en cada uno de esos ejes, ¿no? Por supuesto, nosotros vamos a trabajar al lado de nuestro sector público, porque ellos son los que se encargan de operar este tipo de atractivos. Y bueno, la idea es esa, que empecemos con la gente local, que empiece a conocer, se empiece a posicionar este tipo de nuevos recorridos. Estamos desarrollando un poco más la oferta, generando alianzas, por supuesto, y para que después se consoliden este tipo de rutas y lleguen nuestros visitantes extranjeros y también realicen este tipo de actividades. Comenzamos por nuestra gente, entonces. Comenzamos por nuestra gente, sí, porque nosotros mismos tenemos que saber qué es lo que tenemos, ¿no? y qué significa todo lo representativo. ¿Alrededor de cuántas personas se espera que formen parte de este recorrido? Bueno, por salida en realidad apuntamos que no sean más de 60, son los 2 buses, por la capacidad de carga de estos sitios, ¿no? La mayoría son rocas, son sectores naturales, entonces tenemos que tomar mucho en cuenta también la sostenibilidad del lugar. Nos encantaría llevar a 200 personas, pero no se puede, ¿no? Hay un tema medioambiental, de cuidado de los residuos sólidos y todo eso, entonces nos impide, pero vamos a tener varias salidas, no es una sola, sino son salidas continuas para que todas puedan tener oportunidad de conocer. Muy bien, y en unos minutos más les vamos a proporcionar a ustedes las fechas en las cuales se van a llevar a cabo estas salidas, estos recorridos turísticos tan interesantes. Paola, entre los lugares o las paradas de los sitios sagrados que usted nos mencionó, podríamos decir que estos son los sitios más frecuentados, más visitados por nuestra población, y que otros lugares místicos, espirituales, sagrados existen que también cuentan con gran cantidad de visitas. En La Paz hay muchos, ¿no? Estamos rodeados de
apachetas o huacas, y también de lugares donde han enterrado a los incas, a los tiahuanacotas y demás. Entonces, pero esta vez he identificado estos 4 lugares para poder desarrollar un turismo organizado, ¿no? Esta vez. Muy bien. A ver, vamos a hablar entonces, Fernando. Ahora sí vamos a dar todos los datos a aquellas personas que están interesadas en formar parte de este paquete turístico. ¿En qué fechas se van a llevar a cabo? ¿Cuáles son los horarios? ¿Y cómo las personas pueden formar parte de esta actividad? Bueno, la primera salida se da este 13 de octubre, este sábado 13 de octubre. Y desde ahí tenemos cada 2 semanas hasta fin de año, hasta diciembre, dependiendo la cantidad de personas, tenemos las salidas programadas. Salimos a partir de las 8 de la mañana en la estación del Teleférico Rojo, y más o menos la actividad culmina eso de las 3 de la tarde. El recorrido incluye un guía de las agencias operadoras que ha sido capacitado también por la Sociedad de Amautas de La Paz en los temas místicos, esotéricos. Incluye el acompañamiento también de una amauta, y nosotros lo hemos capacitado en técnicas de guiaje y manejo de grupos, es decir, de ambos lados han sido capacitados para que se puedan complementar. Incluye un refrigerio, un almuerzo, el transporte. Y bueno, todo el paseo completo. El paseo completo, y sobre todo incluye los rituales, ¿no? Los rituales y de gente que de verdad conoce la materia. Entonces yo creo que lo más importante acá es esa creencia de lo energético que te puede ayudar a cambiar un momento que puedas tener, ya sea algo negativo que quieras deshacerte o de atraer lo positivo en todo este recorrido, ¿no? Y de hecho se va a tratar de hacer incluso un seguimiento a través de las redes sociales para preguntarse a las personas qué experiencias van a tener a partir de ese cambio que pueda existir en este recorrido. Qué lindo, una característica única con la cual no cuentan todas las actividades que se vienen realizando, y eso es lo que distingue a esta de tantas otras y le suma ese plus por lo cual usted debería formar parte de esta actividad. Paula, ¿cómo se están comercializando estos paquetes y cuál va a ser el costo? Mira, para comenzar somos 5 empresas las que estamos a cargo de la comercialización y de la operación de este producto. En conjunto con la alcaldía estamos haciendo una campaña muy fuerte en redes sociales. Puedes comunicarte directamente con cada empresa. Primero, publicitar un poquito mi empresa, se llama Aguana Turismo, nos encuentran en las redes sociales, y tenemos la página web también por donde pueden ellos o la gente adquirir este servicio y otros más, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos este sábado 13 de octubre con el recorrido de La Paz, ciudad mística, esotérica y vivencial, y de ahí cada 2 semanas, cada sábado se estará llevando a cabo las distintas salidas para que usted pueda formar parte de la actividad. Fernando, realizamos la invitación ya para despedirnos de esta entrevista. Y pues invitamos a la población a que puedan ser parte de este nuevo recorrido, además de conocer estos lugares, el significado emblemático que tienen, también puedan ser promotores de nuestra cultura, y además ser embajadores de todo lo maravilloso que tenemos en esta ciudad. Muy bien, Fernando Villagra, jefe del área de turismo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y Paula Arias Loza, gerente de Aguana Turismo. Gracias a los dos por acompañarnos esta noche y por darnos a conocer más acerca de esta actividad tan interesante, La Paz, ciudad mística, esotérica y vivencial. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma llegamos al final de Hora 23. Dios mediante, nos reencontramos dentro de unas horas más en otra entrega del programa. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós, Juan Pablo. Hola, estamos ya en martes 9 de octubre y en este martes nos despedimos, pero nos reencontramos en algunas horas más en la segunda edición de esta semana de Hora 23. Gracias y hasta entonces.